vez al Salmo capítulo 36. Vamos a continuar en la serie. Dios mediante, la semana que viene empezaremos con otra serie basada en el libro de Lamentaciones. Por la situación que estamos viviendo, Dios está poniendo en mi corazón poder abrir este libro. No lo tenía en el plan durante el año planificado predicar, pero así como dimos un alto en Joel, bien, vamos a hacer un alto en los Salmos y vamos a la semana que viene ir al libro de Lamentaciones. Ahora, Salmo 36, voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón. Que no me alcance el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Allí han caído los que obran iniquidad, han sido derribados y no se pueden levantar. Vamos a ir en oración. Oh Dios de toda misericordia, a ti nos dirigimos y nos recordamos por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu que tu misericordia es nueva cada mañana. Cada uno de nosotros respira y camina y existe por tu misericordia. Aún, Señor, no restringes nuestros pasos en este mundo, porque tienes propósitos eternos para llevar con nosotros. Oh Dios, ahora nos disponemos y pido que tu Espíritu Santo pueda hablar a tu pueblo. Usa a tu instrumento, ordena sus pasos, sus pensamientos, purifica sus labios, como también, oh Dios, te pido que puedas circuncidar cada palabra tuya en sus corazones. Señor, los tuyos continuamente reconocen, como dice el salmista, continúa tu misericordia para los que te conocen. Oh Dios, nosotros hemos visto tu misericordia en tu Hijo, en una cruz muriendo por nosotros. Pero nuestra oración y mi oración es que hoy también aquellos que no te conocen, aquellos que no conocen tu misericordia, puedan conocer y que puedan, oh Dios, abandonar el camino desviado. Tu palabra dice que a una se desviaron y todas se hicieron inútiles y nadie busca a Dios. Pero tú nos has buscado en tu misericordia. Enviaste a tu Hijo de tu trono, de tu gloria a la tierra, a un madero, para que aquel que puede encontrar refugio, misericordia, oh Dios, creyendo, arrepintiéndose, pueda conocerte a ti. Señor, oramos que todo esto pueda ser tu Santo Espíritu, que convence de pecado, de justicia, de juicio. En Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Continuando
en la serie de los salmos. Siempre digo esto porque me animo cada vez que estoy en este salmo. Nos hemos detenido casi por 2 meses. Terminamos el libro de Lucas y la semana pasada volvimos a los salmos. Eso es muy bueno, hermanos, amigos. Siempre considerar los salmos como combustible para el creyente. Encontramos aquí la vida de los santos. Entonces usted necesita de los salmos. Así que vamos a seguir. Quiero titular este sermón: engañado por el pecado o deleitándote en Dios. Engañado por el pecado o deleitándote en Dios. Versículo 1 empieza diciendo que la transgresión habla al impío dentro de su corazón, pero va a decir que no hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. En otras palabras, el pecado le engaña. Hay 2 tipos de criaturas que vamos a encontrar en este salmo y en este mundo donde usted y yo habitamos. Unos que se deleitan en Dios y otros que viven engañados por un falso deleite. El pecado es deleitoso temporalmente, pero el deleite de Dios es grato. Y encontramos en David esto. Nosotros, cuando estuvimos en el capítulo 34, en el capítulo 37, que mejor dicho, lo que vamos a ver la semana que viene o posterior, dice el Salmo 37, versículo 4, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. David va a hablar aquí de un hombre que se deleita en Dios, así como lo expresa el Salmo 37. Y me he expuesto y dicho que hay 2 tipos de hombres en este mundo donde habitamos. Unos que se deleitan en Dios. Aquellos que se deleitan en Dios, Dios es todo para ellos. Aman su palabra, aman orar, aman sus hermanos, aman su iglesia, aman la comunión entre hermanos, aman a su prójimo, como los 2 mandamientos lo determinan. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo. Ese es un hombre que se deleita en Dios, hombre, mujer, niño, joven, anciano. Pero hay otros que el texto en esta noche pone, porque hay otros que son engañados, hay otros que no ven su pecado, no ven su iniquidad, porque no hay temor de Dios. Entonces el salmista dice, deleítate en el Señor, y ese es el énfasis de muchos salmos que podemos encontrar comparativamente. El Salmo capítulo 5, versículo 11 y 12 nos dice, pero alégrense todos los que en ti se refugian. Gócense, deleítense todos los creyentes, disfruten de Dios. Versículo 12, porque tú, oh Señor, bendices al justo, como con un escudo lo rodeas. En el capítulo 27, versículo 4, encontramos el mismo lenguaje. Dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar, en otras palabras, para deleitarme en la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Si vamos o vemos el lenguaje de los salmistas o el propio David, es que él era un hombre como nosotros. Su oficio era ser rey. Antes de ser rey era un pastor de ovejas en el campo, y Dios lo tomó dentro de la manada de las ovejas, lo puso como rey. Y empezó a encontrar deleite en Dios. No importa el oficio que tengas, hablando secular, pero son hombres. Y la Biblia habla de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. David compuso muchos salmos, y estos salmos eran cantados. Entonces, hablamos de un adorador, de alguien que se deleitaba en Dios. El Salmo 31, versículo 19 nos va a decir, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen,
que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Tenemos una razón para poder deleitarnos en Dios, como acabamos de expresar en los himnos, los atributos de Dios. Si conocemos a Dios, entonces podemos encontrar deleite. Y una pregunta general, ¿no? ¿Qué es lo que más te deleita? ¿Un plato de comida? ¿Unas buenas vacaciones? O probablemente ames algo que te deleita más que todas las cosas. Pero yo espero que no sea tu pecado el que te deleite más, sino que quiero que te veas en la Biblia. La Biblia, hermano, amigo, para nosotros es como un espejo, que podemos ver quiénes somos, que nos dice qué somos. Eso es lo que encontramos en los Salmos. En el capítulo 33, versículo 1 dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Júbilo, deleite. Oh, cuánto amamos cantar himnos, salmos, cánticos espirituales. Eso es lo que hacemos. Y dice: cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Salmo 34, versículo 8. Me estoy introduciendo a lo que en esta noche vamos a aprender y lo que Dios quiera hablarnos. Probad y ved que el Señor es bueno. Y escucha lo que sigue. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Qué feliz, qué dichoso, qué bienaventurado el hombre que se refugia, que se deleita en él. El salmista en el Salmo 16, versículo 11 nos dice que en su presencia, ¿qué hay, hermanos? Deleites a su diestra para siempre. ¿Te deleita la tierra? ¿Te deleita el cielo? Bueno, debieras contemplar. Pensamos que el cielo es donde no va a haber otro deleite, sino solamente ver a Dios, estar con los santos, contemplar a aquel que dio su vida, aquel que se inmoló por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que más te deleita? El énfasis de los salmos, de los salmistas es eso en los salmos. Ahora, el Salmo 36, no sabemos con precisión en qué circunstancia David lo escribió, pero David aquí es puesto como el siervo del Señor. Así empieza para el director del coro: Salmo de David, siervo del Señor. Y debe leerse así. Aquí el autor de este salmo es David, pero el título dice siervo del Señor. Un hombre que se deleita es un siervo del Señor. Te dirá, bueno, ¿qué es eso, un siervo? Un siervo es alguien que sirve, un esclavo. Y coincidentemente el Salmo 18 también es para él. Solamente esos dos salmos identifican a David como siervo. David sirvió a su propia generación como rey. Y probablemente sirvió a las naciones. En el libro de los Hechos nos dice que habiendo David servido a su propia generación, vio la muerte. Entonces era alguien que se deleitaba, pero era un siervo. Solamente vemos esto. Ahora no podemos estar seguros, como dije, en qué circunstancia esto se dio, pero lo cierto es que aquellos que son siervos del Señor se van a someter a un Señor. Y en eso está su deleite. Esclavos por amor. La pregunta es que si tú y yo somos siervos, usted es sierva. Usted me dice, ¿qué está hablando? Aquí tienes un hombre que se deleita. Y es un siervo. Ahora, cuando hablamos de un siervo es que tenemos un Señor. Tenemos un Señor. Pero
esos siervos se deleitan. Para empezar, así empieza este salmo. Ahora queda claro también en estos pasajes, usted puede encontrar el énfasis de la palabra misericordia, versículo 5, tu misericordia, versículo 7 y versículo 10, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, versículo 10, continua tu misericordia para con los que te conocen. Está la palabra siervo, y David conoce la misericordia de Dios. Ahora es que ¿quién obtiene misericordia? ¿Quién obtiene misericordia? El versículo 11 dice, que no me alcance por el contrario el pie del orgullo, ni me mueva la mano de los impíos. Un humilde va a reconocer quién es su Dios, quién es su Señor. Pero el orgulloso, el jactancioso, dice, no existe Dios, o como pone el Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y David dice, que no me alcance el pie del orgullo. Oh, tú eres el rey, y David tenía muchos siervos. Y David comienza este salmo de esa manera un poco inusual. Versículos 1 al 4 empieza a hablar de la pecaminosidad del pecado. Y de ahí vamos a ver versículos 5 al 9, se va a enfocar en la atención del deleite, en el deleite del pueblo de Dios y las bendiciones que otorga a su pueblo. Esas son las divisiones del texto. El salmo va a concluir en una oración para que la misericordia del Señor continúe hacia su pueblo y por la protección, hablando de los impíos, contra los impíos. Han sido derribados y no se pueden levantar. Ahora el verso final es una mirada profética al juicio final de los impíos. Aquel día, en el día del juicio, aquel que no tuvo deleite en Dios en esta tierra, que nunca le interesó los asuntos espirituales, aquel que le es pesado el congregar, el orar, el leer las escrituras. Hablamos de alguien que no disfruta de Dios. Si nosotros somos imagen de Dios, debemos reflejar, como dijimos en la mañana, a nuestro Dios. Pero el último versículo habla del juicio final, donde van a ser derribados, atados y lanzados, como dice Apocalipsis, al lago de fuego. Y así David nos muestra estos dos contrastes. Puedes vivir engañado en el pecado que te da deleite por un momento, nada más. Pero lo que encuentras en Dios es deleite continuo. Oh, qué momentos es cuando estás tiempo en las Escrituras o estás en la casa del Señor. No se compara nada. Yo siempre les he dicho, este día es el día que más amo. ¿Te imaginas el cielo? El engaño del pecado y el deleite en Dios deben hacernos buscar continuamente la misericordia, el amor del Señor, porque el pecado te engaña. Vamos a empezar entonces con el primer encabezado, en mi primer punto, versículos 1 al 4. El pecado engaña al pecador halagándole para que lo planifique activamente y lo persiga. Está aquí David describiendo a los que desprecian a Dios. La pregunta, la transgresión, aquellos que están constantemente. Ahora, cuando hablamos de transgresión, los transgresores, es que han transgredido los mandatos de Dios, la ley de Dios. Aquellos que desprecian la transgresión, habla al impío dentro de su corazón, dice, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. Aquí habla de los transgresores. Quiero empezar diciendo qué es el pecado.
es transgresión a la ley de Dios. ¿Y quiénes transgreden? Los pecadores. Entonces podemos identificar aquí a los pecadores. A todos los pecadores, la pregunta es ¿a todos? Porque la segunda parte, cuando dice no hay temor de Dios, eso Pablo lo cita en Romanos, si podemos recordar. Romanos capítulo 3, versículo 18. Voy a dar lectura. ¿Qué es lo que dice? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo estaba articulando, estaba predicando de este salmo. Aquí hay pecadores, hay transgresores de la ley de Dios. No hay temor. Y Pablo va a terminar en el capítulo 3 acusando a judíos, a gentiles, a toda la raza humana, que todos son transgresores, que todos son culpables. La pregunta es aquí, ¿se refiere a todos? Porque hay otros que pueden pecar, pero ya no viven pecando. Y cuando pecan, se arrepienten. Cuando pecan, se duele con su pecado porque saben a quién han ofendido. Pero hay otros que constantemente están de pecado en pecado. Incluso vamos a ver en esta hora, son aquellos que incluso cuando están en su cama, dice, en su habitación todavía, planean pecar, planifican. Versículo 4, planea la iniquidad, planea el pecado en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Verdaderamente, aquellos que no tienen deleite en Dios, están siendo engañados. Y son los transgresores, son los que están transgrediendo la ley de Dios continuamente. Ahora, cuando transgredes una ley, si hoy día la iglesia se abre, el gobierno ha dicho que no debemos abrir, vamos a tener problemas con las autoridades. ¿Y qué con Dios? ¿Qué de los mandamientos? ¿Qué de la ley moral de Dios? Que continuamente lo transgredes. ¿Acaso no eres responsable? La ley tiene un propósito: exaltar la regla moral de Dios. Pero también tiene otro propósito, de que tú te veas a través de la ley como pecador. Y una vez que hayas visto que has pecado la ley de Dios, la ley te acusa, te sentencia culpable. No mentirás, no robarás, no adulterarás, no codiciarás. Guarda el día de reposo, y los mandamientos siguen una tras otra, y el hombre continuamente transgrede, porque no hay temor de Dios. Por eso Pablo en Romanos, toda la raza humana queda condenada. Y aquí vemos a esos transgresores. Esta es una imagen de la raza caída. Cuando Adán pecó, todos hemos pecado. Usted dirá, no soy pecador, soy bueno. No muy bueno. Eres un mentiroso. Y el Salmo 116, versículo 11 dice que todos los hombres son mentirosos. Que la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. No lo hay. Entonces esta es una imagen de la depravación total del hombre. El corazón humano caído, fuera de la gracia de Dios. Es lo que vemos aquí. Si hablamos de la doctrina de la depravación total del hombre, aquí está en los primeros 4 versículos. Porque podemos ver el corazón. Dentro de su corazón dice, no hay temor de Dios. Cristo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo pecado viene del corazón. Y vamos a ver ahora esto en la siguiente, en 2 partes. El pecado engaña, como dije, al pecador, halagándole para que no tema a Dios ni odie el pecado. Así te engaña, así engaña el pecado. El pecado te engaña halagándote para que no temas a Dios, ni aborrezcas ni odies el pecado. Versículos 1 y 2.
Estos dos versículos, para algunos, hablando de los comentaristas o los eruditos, ha habido ciertas dificultades en la traducción, en la interpretación, que están más allá de mi capacidad para responder eso, pero solo quiero decir, en una lectura simple, tiene que ver con lo que hay dentro del hombre. David aquí está comunicando que no temen a Dios, que no temen a Dios. Los impíos, dice, no temen a Dios. La parte final, versículo 1. Esta es una declaración bastante sorprendente porque la palabra temor tiene que ver con la palabra, puede ser en nuestro lenguaje, terror, espanto. Estar al punto de estar aterrorizado y temblar. Los hombres no tiemblan cuando pecan. No están aterrorizados. Es lo que esta palabra nos comunica. Ahora, el punto de David aquí es que, muy aparte de que no ven, no hay temor en Dios, es porque no hay deleite en ellos. Se deleitan en otras cosas. Su delicia no es el Señor. Cuando decimos pon tus ojos en el Señor, es que estamos diciendo deleítate, mira a Él. Pero estos no tienen miedo a pecar, aunque son conscientes, Dios ve su pecado. Tienen la sensación, pero no están aterrorizados. Al punto que mataron al Hijo de Dios. Y esto es lo que nos comunica estos dos primeros versículos. Pero la persona piadosa teme a Dios. Teme a Dios. Solamente el temor a Dios nos aparta ¿de qué? Del pecado. Es como un freno. No te maldigo, no te aborrezco, no te hago daño. Porque Dios me dice que tengo que amarte. Pero el piadoso ama a Dios, ama su palabra. Y no va a buscar que Dios esté enojado o airado. Es lo que estos dos versículos nos trae. Versículo 2, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña, en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Sus propios ojos le engañan. Como decir, es un ciego. Tiene un velo. ¿Y de qué manera uno mismo se engaña el ciego? De muchas maneras. Quisiera ilustrar, si es que hubiera un foso aquí, una fosa delante, y yo veo que tú estás caminando ahí, pero yo veo que es un foso, que si te caes te vas a ahogar o vas a morir, o vas a quedar atrapado, enterrado ahí, pero tú no ves. El pecado hace eso, no ves. No ves. El pecador es ciego. Pero nosotros estamos para decirte, para hacerte ver que estás ciego. Y eso lo hace Satanás. Satanás te tiene engañado con que Dios ha dicho lo que le dijo a Eva. Con que Dios ha dicho. Satanás te pone en duda. Ciertamente, dijo Satanás, el día que comas de ese fruto serás como Dios. Y hoy día todos son dioses, por decir. Estás engañado. Cuando digo que tú mismo creas eso, es que tú no quieres saber nada con Dios. En otras palabras, tú te constituyes dueño de ti mismo. Y vamos a aclarar primero. Esto está en el corazón del pecado. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento de quién es Dios. O contra quién estás pecando. No entienden la santidad de Dios.
no lo entienden. No saben que Dios los va a juzgar por eso. Dios es justo, Dios es santo, Dios es amor. Pero el hombre que peca no ve. Como que si Dios la va a dejar, no la va a considerar. O como por ahí decir, Dios va a perdonarme. Hoy no es un pecado grande o capital, eso no existe. ¿O piensas que Dios va a pasar por alto, va a tolerar todos tus pecados? Yo te pregunto entonces, ¿por qué envió Dios a su Hijo? ¿Por qué Dios literalmente mató a su Hijo en la cruz? Porque si no, no lo hubiera hecho. Muchos juegan al pecado. Incluso en preguntas simples. Cuando mueras, ¿a dónde irás? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Muchos titubean por ahí, pero muchos dicen al cielo, pero en su estado de aborrecedor, de transgresor. Esto es lo que vemos aquí. Versículos 2 y 3. Algunos se halagan con una esperanza como que en el futuro nadie me va a decir nada. Algunos ven la muerte y se acabó todo. Engañado. Algunos creen que hay una segunda oportunidad de salvación. Algunos tratan de llevar una vida moral, una vida ordenada, y piensan que por eso no serán condenados. Algunos piensan que porque viene una familia cristiana, piensan que, piensan que van a entrar al cielo. El pecado te va engañando así. Algunos piensan porque hacen buenas obras o tienen buenas intenciones, Dios les va a conceder acceso al reino de los cielos. El judío pensaba que era un candidato para entrar al reino de los cielos cuando Cristo vino. Que por ser descendientes de Abraham, ellos serían los herederos del reino. El pecado engaña. El pecado puede engañarte, que tal vez un día has sido bautizado y tú crees que ya te mereces el cielo. El hecho de que un día has estado en una iglesia, pero hoy no estás, el pecado te engaña. El punto aquí es que los transgresores, esta gente impía, se deleitan en el pecado. Suavizan los atributos de Dios. En vez de odiarlo, disfrutan. Si has fornicado ayer, mañana estás hablando en tu trabajo que has estado con esa persona fornicando, adulterando. Que si ayer has hecho esto, mañana lo saben todos. Dice el necio a todos que es necio. Se alardean. El pecado te halaga. Lo disfrutan, lo aman y se jactan de eso. No ven su pecado, son ciegos. Pero las personas piadosas están horrorizadas por el pecado. Quisiéramos no pecar, porque sabemos que nuestros pecados clavaron a Jesús en una cruz. Ahora, el pecado es engañoso, sí es engañoso. Y algunas preguntas que te quiero hacer. ¿Temo a Dios ante quien un día voy a dar cuenta? Vamos a dar lectura a lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Dice el autor de Hebreos: y no hay cosa creada oculta a su vista. Todas las criaturas, todos, sea ser racional, irracional, cada persona, cada criatura en este mundo está a los ojos de Dios. Sino que, dice el texto, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Si hoy Dios te llama, duermes hoy día y mañana no te despiertas, o te toma esta pandemia y parte de este mundo, vas a dar cuentas. Vas a dar cuentas. Porque a los ojos de Dios todo está descubierto. Tal vez lo más deleitoso para muchos es salir en la noche, pecar en la noche. Dios no me ve. Pero Dios ve, Dios está en todo lugar. Y vas a dar cuenta, así el pecado te engaña. Porque Dios conoce tus pensamientos. Dios sabe tus palabras, mis palabras, antes de que tú y yo lo digamos. Dios conoce tus intenciones, tus motivaciones, por qué lo haces. Pero ¿qué es lo que debemos hacer, hermano, nosotros? Debemos juzgar nuestros pensamientos a nivel de la mente. Porque primero pensamos, luego ejecutamos. Cuando tú lees las Escrituras, aplícalo a tu corazón, no lo apliques a los demás. Y una vez que lo has aplicado a tu vida, puedes aplicar a otros. Estás creciendo en santidad, estás lidiando con tus pecados, o el pecado te tiene cegado. Ahora, un sentido quiero decir que todas las personas somos pecadores. Pero hay otros que se deleiten en el pecado, como dice, constantemente. Se divierten, se entretienen. Es un deporte el pecado. Robar, asaltar, matar, violar, adulterar, fornicar, drogarse, etcétera, etcétera. Pero hay otros que caen, pero están arrepentidos. Y si es que se arrepienten, Dios los perdona. Pero es un arrepentimiento para no volver a pecar. Porque aquí habla del transgresor. Esperamos no ser los transgresores constantes. Que el pecado no te engañe. Versículos 3 y 4. El pecado engaña al pecador para que lo planee y lo persiga. Dice versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Como dije, el pecado engaña al pecador para que lo planee y lo persiga. Y David pone esto y lo dice, que te engaña para que no puedas aborrecer, para que puedas odiar el pecado. Es lo que nos dice este texto. Con palabras que dice mentirosas. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Bueno, todo sale de la boca. Las personas impías son mentirosas y no piensan en mentir. Verbalmente hacen esto y engañan a otros. Sus palabras, dice aquí, son perversas, engañosas. Dice Charles Spurgeon, el predicador bautista de antaño, dijo que la maldad y el engaño son un par de perros del infierno que generalmente cazan juntos. Maldad y engaño. El texto nos dice, los impíos han dejado de ser sabios o de hacer el bien. Ahora, desde la perspectiva de Dios, las personas impías, dice aquí, han dejado de ser sabios y de hacer el bien. ¿Quién es el sabio entonces? Para Dios, aquellos que están constantemente pecando con sus labios, no son sabios según Dios. Primero porque no temen a Dios, porque se enorgullecen ellos mismos. Son tan sabios, son tan eruditos, que esas personas pueden estar en las escuelas, en las universidades, pueden ser profesores, puede ser usted,
pero Dios dice, no tiene nada de sabiduría, ni capacidad, no califica. Versículo 4. Planea la iniquidad. Eso es constante, ¿no? ¿Cómo se planea un robo? Bueno, antes se planea. El pecado es así. Se planea la iniquidad, dice en su cama. O sea, la cama, hermanos, o su habitación que tiene ahí, su cama es para dormir nada más. No para planear. Pero el transgresor, el pecador, planea. Versículo 5 al 9. Ahora, hemos visto aquí, como dije, la depravación total del hombre o la fotografía de un corazón no arrepentido o de una persona que está muerta en sus delitos y pecados, de alguien que aborrece a Dios, de alguien que aborrece a los hijos de Dios, de alguien que aborrece la palabra de Dios, de alguien que aborrece la iglesia. Pero ahora David va a empezar en otra sección, versículos 5 al 9. Ahora quiero que veamos este siguiente encabezado. El deleite de Dios nos atrae a buscarlo como la fuente de toda bendición. Bueno, si hemos visto los primeros 4 versículos, me imagino y creo que del pecado tú tienes un beneficio. Ahora, David nos lleva que el deleite en Dios debe llevarnos a buscar a Dios para su bendición. Y aquí David va a escribir versículo 5, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. David tiene una comunión personal con Dios. Dios es su Dios, David puede ser mi Dios, puede ser David. Pero David conoce el carácter de Dios. ¿Y cuál? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y David dice, es misericordioso. En cambio, los impíos no valoran. No valoran. Este es el contraste aquí con el carácter de los impíos, ¿no? Lo que hemos visto primero 4 versículos, y David aquí va a hacer una descripción del ser de Dios. Juan Calvino dice de esta manera, creía que David hizo esta transición drástica de un hombre depravado a Dios santo, porque es el único medio de recobrarnos a Dios, porque todos somos depravados. La persona malvada no conoce a Dios, ni las cosas acerca de Dios, y no le importa, pero la persona justa quiere saber acerca de Dios. Es verdad. Tu misericordia, dice, oh Señor. David aquí menciona la bondad de Dios. Dice, se extiende su misericordia hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre animal. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz o veremos la luz. David describe de esta manera el deleite de Dios y cómo Dios sacia, cómo Dios en abundancia los bendice. Ahora, la misericordia de Dios debe extenderse hasta los cielos, porque esa es la única forma de que tú y yo lleguemos allá. Ahora, la palabra misericordiosa se refiere a que Dios ayuda a aquellos que están desesperados, a aquellos que están desamparados. Eso es. ¿Quién merece misericordia? Alguien que necesita ayuda. Alguien que está condenado. Dice, ten misericordia de mí.
desesperado en su condición, pobre en espíritu, está abandonado. Aquel que no tiene a Dios de su lado está abandonado por Dios. Está abandonado por Dios. Por lo contrario, el pueblo de Dios, cuando peca, el pecado no es disfrute, no es halago. Por lo contrario, si es que pecan, buscan la misericordia de Dios. Y David es un ejemplo de eso. Salmo 51 es una oración de confesión, y aquí la palabra misericordia en el hebreo es gesed. A menudo se combina con la palabra fidelidad. Por tanto, podemos tener esta matiz: amor leal, amor de pacto, que habla de protección. Así como una ave cuida a sus aves de sus depredadores. El Salmo 104 nos comunica este lenguaje, lo que estoy queriendo decir. Salmo 104, versículo 17. Donde hacen sus nidos las aves, y la cigüeña cuya morada está en los cipreses. La mamá ave, por decir, tiene que cuidar lo que está en su nido. Un amor leal a sus crías. Al mismo tiempo satisfacen sus necesidades de estas aves. Así es el amor leal de Dios hacia nosotros. Ahora, la palabra fidelidad de Dios significa que Dios siempre cumple sus promesas, porque David habla de su fidelidad. Tu fidelidad hasta el firmamento no tiene límites. La fidelidad de Dios. Dios no cambia. No cambia. Por eso cantábamos un momento atrás el himno: tu fidelidad, tu fidelidad es para siempre. Podemos seguir viniendo a Él por más amor para beber de su fuente. Dios tiene fidelidad para cada persona. Dios es fiel. Aun cuando tú y yo somos infieles. Pero una persona piadosa cuenta con esto. Versículo 6, la justicia y los juicios de Dios son impresionantes. Vamos a dar lectura al versículo 6. Y este es mi siguiente encabezado. La justicia y los juicios de Dios son impresionantes. Dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, dice. Y la palabra aquí hebrea para justicia significa conformidad con un estándar ético o moral. Y con esto queremos decir que Dios mismo es el estándar. Dios ha puesto, dice, su palabra y su nombre al mismo nivel. La palabra tiene el mismo valor porque salió de Dios. Por eso no puede despreciarse. Dios es ese estándar. Dios es justo, Dios es recto. Para los juicios de Dios en este contexto, porque habla de juicio. El texto ahí, versículo 6, ¿no? Tus juicios son como profundo abismo. Hay juicios. Y Dios es ejecutor de juicios justos. Como dice el Salmo 19. Todos sus caminos son justos. Todos sus juicios son justos. Ahora, al decir que los juicios de Dios son como un gran abismo, quiere decir que son insondables. No lo podemos comprender. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Y no podemos entender por qué hace esto, por qué sucede esto en nuestras vidas. Ahí está Juan el Bautista en la prisión porque le declaró su pecado al rey Herodes. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Es que Herodes decapita la cabeza de Juan. Eso es un juicio. O como en otra parte están los cristianos orando
para que Santiago y Pedro sean liberados y solamente Dios libera a Pedro y Santiago muere. A eso me refiero con insondables. No lo podemos comprender, pero es su propósito soberano. Es su propósito. Y en este tiempo de la pandemia es así. La pandemia afecta, o este virus toma a creyentes y a no creyentes. Y muchos están siendo llevados por este virus. No podemos comprender. Por eso habla de sus juicios. Tus juicios son como profundo abismo. Pero quiero decir, la última parte del versículo aquí, pero tú preservas al hombre, el animal. Si este virus hasta aquí, hermano, amigo, no te ha tocado, por más que estés en una posición de rebeldía, de transgresión, versículos 1 al 4, es que Dios te está preservando nada más. Es sencillo, pero es profundo. No lo podemos comprender. ¿Por qué tú y por qué un siervo de Dios que está predicando, compartiendo la palabra de Dios? ¿Y tú crees que porque no sales de tu casa y el otro sale, está predicando y tiene que morir en tu lugar? Tú preservas al hombre y el animal. Es el propósito de Dios. Los juicios de Dios, podemos decir también que son ilimitados. Dios está llevando a cabo un juicio profundo que usted y yo no lo podemos comprender. La pandemia es un juicio de Dios. Porque hemos descrito en los primeros 4 versículos a hombres y mujeres transgresores. Dígame entonces si Dios no va a traer juicio contra aquellos que paran ofendiendo a Dios. La única razón por la cual Dios no destruye la tierra es porque Él hizo un juramento de no destruir la tierra. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios iba a desaparecer. Fue el juicio de Dios. Pero Dios aún, en su tolerancia, Dios ha reservado un tiempo. Ese tiempo es un tiempo de arrepentimiento. Dios manda que hoy todos los hombres se arrepientan porque Dios ha pasado, dice, en tiempos pasados, tu pecado. Dios preserva. Pero sus juicios son profundos. Porque a la gente hoy día, ahora yo veo, muchos piensan que son más sabios que Dios, piensan que esto es una conspiración. Y piensan que estos hombres que creen esto son más sabios que los demás y que Dios. Simplemente es el corazón del hombre, la rebeldía del hombre. Ahora cuando David aquí agrega que Dios preserva al hombre y la bestia, que también está diciendo que Dios cuida y también nos da los medios para preservarnos. Dice Juan Calvino, cuando Pablo consideró los juicios impresionantes de Dios, exclamó en Romanos 11, versículo 33, conocemos, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos. Ahora los hombres pueden no temer a Dios y actuar como bestias, o sea, en el sentido que no piensan, son irracionales, pero no se dan cuenta que Dios los preserva. Aún con tu pecado, Dios te preserva. De nada sirve pasar esta pandemia si no vuelves a tu Creador. De nada te valdría vivir 100 años si nunca te arrepientes, porque vas a dar cuenta, porque todo, dice, daremos cuenta. O como nos recuerda Hebreos, ¿no? Porque está establecido, dice, para los hombres, que una vez mueran, hay juicio. Versículo 7, la misericordia de Dios es preciosa y es acogedora. Deleítate, dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Cuán preciosa. Por sí mismo se puede tener una sola lectura, se puede explicar
Es demasiado grande para comprenderlo. Versículo 5, extiende a los cielos. Versículo 7, es demasiado bueno, demasiado precioso. En contraste con los versículos 1 al 4. Por eso los hijos o los hombres se refugian en la misericordia que Dios ha mostrado en su Hijo. Aquel que ha recibido misericordia tiene refugio. Si tú has reconocido que Cristo murió por tus pecados, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, es tu refugio. Pero como Señor vas a tener que obedecer todo lo que Él dice. Eres siervo, como dice David, un siervo. Pero si no eres un siervo, entonces no tienes un Señor. Tu Señor es Satanás. Versículo 8. Las provisiones de Dios para su pueblo son abundantes y deslumbrantes. Dice, se sacian de la abundancia de su casa y les das a beber del río de tus delicias. Abundancia. Abundancia. Ese es el lenguaje aquí. Bendición a aquellos que acuden a Él. Es el lenguaje que nos comunica incluso y les das de beber del río. Habla de una fuente donde tú puedes ir una y otra vez. Esa fuente no se agota. Es una metáfora. Cristo dijo, venid a mí, los sedientos, los hambrientos. Y aquí dice que Dios los va a saciar. La abundancia de su casa. Y la palabra deleite es Edén en hebreo. Por lo que puede ser una referencia al jardín original con los 4 ríos que fluyen de él. Y les das de beber del río de tus delicias. Pregunto, ¿es este tu concepto de Dios para ti? ¿Ves su misericordia y fidelidad como inmensos? ¿Piensas que su justicia y sus juicios son impresionantes y asombrosos? ¿Y se preocupa de ti? ¿Es su amor precioso y acogedor para ti? ¿Ves sus provisiones, su abundancia deslumbrantes? Versículo 9. Dios mismo es la fuente de vida y luz, porque en ti está la fuente de la vida. La vida eterna está en Dios. La vida de lo alto. Por eso dice, la vida aquí no solamente significa una vida física, porque termina en este mundo, sino una vida espiritual y es la vida de Dios. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Primero va a decir que los hombres amaron las tinieblas. O como Juan dice en capítulo 5, versículo 1, quiero dar lectura para ustedes. Juan capítulo 5, versículo 21, ya vamos a ir finalizando. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así el Hijo de Dios también da vida a los que Él quiere. La vida está en Dios, hermano, amigo. Cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de esa vida espiritual. Ahora, esa vida no significa que es una vida que no tiene peligros en este mundo. Aún vivimos en este mundo caído, aún vivimos este mundo bajo esta maldición sobre este planeta, porque Dios maldijo a su creación. Por eso la tierra gime. Jesús es la fuente de vida eterna para sus elegidos. Ahora, la palabra fuente sugiere que un suministro interminable nunca se acaba, nunca se termina. Puede decir una y otra vez. Para Dios a través de Jesús también es luz para su pueblo. En ti veremos la luz. Como ponía esa explicación, si yo veo un foso, una fosa,
porque veo, porque hay luz. Pero tú no ves. El hombre está así, sin Dios. Piensa que está yendo al cielo. Está ciego. Ningún hombre puede iluminar su propia alma por sí mismo. La comprensión de eso debe venir de arriba. En otras palabras, el entendimiento debe ser de lo alto. Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Te puedo hablar del amor de Dios, te puedo explicar todo, no vas a entender. Todo te es loco. Nada es hermoso. Cristo no es hermoso para ti. Pero para los justos, para los piadosos, Cristo es hermoso. Es la rosa de Sarón. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Satanás, en ese capítulo habla de que Satanás tiene el entendimiento entenebrecido. Satanás tiene vendado a los suyos. Pero solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos para que vean la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Dice Jonathan Edwards en uno de sus sermones, basado en Mateo capítulo 16, versículo 17, es que cómo es que ahí Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Revelación natural o no sobrenatural. Fue una revelación sobrenatural. Y Edward argumenta que esa luz divina o sobrenatural tiene que emanar de Dios. Así David nos dijo en la primera parte que el pecado engaña. Pero los justos pueden encontrar deleite, los cielos pueden encontrar deleite en Dios. Y finalmente versículos 10 al 12 es mi último encabezado. El deleite de Dios debería hacer que quienes lo conocemos oren por una experiencia continua de su amor. Dice versículo 10 adelante, continua tu misericordia para con los que te conocen. Con los que te conocen. Estoy diciendo, el deleite en Dios, para los que conocen, deben seguir buscando esa experiencia, pidiendo al Señor. Y la oración de David es aquí por aquellos que conocen a Dios. Por su gracia, por su amor. Ellos conocen a Dios. Cristo es todo para ellos. Ahora David pide que sigan ahí continuamente, dicen, hablando de su justicia, y tu justicia es para con los rectos de corazón. Los rectos de corazón. Es la petición de David continuamente. Y David pide que el Señor los proteja también aquí de los orgullosos y malvados. Pero dijimos cuando empezamos en la introducción que esto tiene que ver con el juicio final. Versículo 12. Allí han caído los que obran iniquidad. Han sido derribados y no se pueden levantar. David ve proféticamente hacia adelante, donde Dios en su justicia echará a los malvados a un lugar que la Biblia llama el lago de fuego. Y ahí serán eternamente consumidos. Por eso David describe la depravación del hombre, para luego encontrar que no es todo el pecado en este mundo el disfrute, sino que hay otros deleites mayores, y es en Dios. Conclusión. ¿Has clamado a Jesucristo por la vida y la luz? ¿Te ha abierto los ojos del engaño del pecado para que lo odies? ¿Estás deleitándote en Dios y en su amor? ¿O el pecado te tiene atrapado, engañado?
Las personas malvadas te engañan. Las sextas te pueden engañar y un día serás derribado con tu concepto que no necesitas de iglesia, que no necesitas ser miembro de una iglesia local, que no necesitas congregar. Simplemente construyes tu camino a tu manera. Vas a ser derribado aquel día. Y no podrás, como dice, de ahí salir, levantarte. No hay una segunda oportunidad. Hoy es el día. Y Dios manda y ordena que todos los hombres procedan en arrepentimiento, porque ha pasado por alto tus pecados. Ven a Cristo, sáciate de la abundancia de su casa. Ve a esa fuente. Cristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Usted puede decir, he cometido muchos pecados. ¿Cómo Dios me puede perdonar? Tu pecado no es mayor que la gracia que el Señor oferta. Donde sobreabundó, o donde abundó el pecado, dice, sobreabundó la gracia de Dios. Es la invitación. Si tú sigues en tus pecados, en tus transgresiones, un día no abrirás los ojos, sino que tendrás bien abiertos los ojos en las llamas del infierno ardiendo en instantes. De parte de Dios, ven a disfrutar su misericordia. Versículo 7, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Abraza el perdón que Dios te está ofreciendo. No importa qué es lo que te digan. La misericordia es algo que tú y yo no nos merecemos, pero Dios te lo puede dar. Que si confiesas con tu boca, dice Escrituras, tienes que confesar tus pecados. Salir, y solamente ahí será quitado la venda de tus ojos. El pecado dejará de engañarte. Entonces, su misericordia será preciosa a tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa infinita misericordia que nos has extendido. Tu amor es incomparable. Maravilloso es el gran amor de Dios, como cantábamos. Señor, aquellos que te conocemos, reconocemos que nos has entregado. Tu palabra en esta noche puede llevarnos a otro estado espiritual. Si alguien está atado a cadenas, a vicios, oh Dios, hoy puedes libertarlo. Señor, no importa los años que uno esté en la fe, necesita cada día deleitarse en ti. Y mientras más años pasen en la fe, esa delicia debe ser creciente. Pero hay otros padres que no tienen esta delicia. Es aburrido las cosas espirituales. Es pérdida de tiempo. Prefieren hablar de fútbol, prefieren hablar de moda, prefieren hablar de política, prefieren hablar de todo, pero no prefieren hablar de tu palabra. Señor, hoy hemos visto tu palabra. Nos dice quiénes somos, quién eres tú, qué es lo que de nosotros pides y qué es lo que llamas a este mundo. Señor, abre los ojos de los ciegos. Te lo pedimos, por favor, abre los ojos. Convéncelos de su pecado. Que tu ley les guíe a tu Hijo. Que se vean desesperados, sabiendo que sus pecados les condenan y tu misericordia puede ser hermoso para ellos. Y gracias por nosotros.
Alabamos a nuestro Salvador, que nos ha dado esta vida, porque, oh Dios, no nos merecemos. En Jesús te pedimos todo esto.